Buenas noches, el día de hoy les hablaré sobre la perspectiva o la definición que nosotros tenemos acerca de el colonialismo digital y las mismas desventajas de este. Los textos de base que tomaremos el día de hoy serán los de Sofía Escacerra y Renata Silva. Antes de comenzar, me parece totalmente pertinente dar como una breve definición de lo que se entiende por colonialismo digital. Este refiere a, a un nuevo despliegue de poder casi imperial sobre la gran cantidad de personas sin consentimiento previo alguno, que se manifiesta en reglas, diseños, lenguajes, culturas y sistemas de creencias por parte de un poder, digamos, ampliamente dominante, donde los fundamentos de la libertad y la democracia están en riesgo por una centralización de agentes globales que tienen el poder de vigilar, procesar e interceder en las comunicaciones de literalmente todas las personas que usen cualquier dispositivo tecnológico inteligente. Estos analizan y regulan los datos personales, donde hacen prescindible el comportamiento colectivo y el conocimiento está, digamos, privatizado y protegido por leyes secretas de comercio. Honestamente no se puede dar o no se puede encontrar como términos positivos para describir describir la relación que tenemos hoy en día con estas grandes empresas de tecnología, ya que sencillamente estas se basan en una simple erupción de derechos humanos básicos y un extractivismo de datos sin consentimiento previo alguno. Hoy en día, los imperios tecnológicos controlan el mundo a través de datos y propiedad de potencia computacional, a menudo con la activa colaboración de digamos, de estos gobiernos poderosos que buscan meramente la manera de satisfacer sus necesidades lucrativas, donde estos imperios tecnológicos nos han hecho creer que no existe alternativa más allá de sus propias producciones de dispositivos y que cualquier producto local, ya sea un software, ya sea un hardware o ya sea una app, no será igual de bueno, rápido, eficiente que los suyos. Además, esta dependencia se ha vuelto una trascendencia en una esfera individual. La mayoría de los gobiernos han dejado en manos de unas pocas compañías la gestión de infraestructura digital, críticas protegidas por leyes de comercio global. Y es que cuando un país que se siente vulnerado por esto se manifiesta y decide proteger y subsidiar, digamos, su sector tecnológico, se puede enfrentar a graves conflictos de comercio internacional. Y es que lo mismo ocurre con las leyes de adquisición de gobierno. Cuando un gobierno decide comprar a sus proveedores tecnológicos locales, es indudable que los, digamos, gigantes globales ofrecen a los ciudadanos productos mejores y más baratos. Pero la pregunta es, ¿cuál es el precio de esta dependencia digital a largo plazo? Yo diría precisamente que es la que estamos viviendo ahora. Creo que no hay mejor ejemplificación que esa. A lo que infiero es que si esto continúa así, la vigilancia de las mismas serán 100% reguladas por estas multinacionales, donde sencillamente nuestra palabra no significará nada. Ahora, me gustaría enfatizar en un punto que me pareció muy interesante mencionado en los artículos, y es la denominada economía digital. Cuando hablamos de economía digital, hay muchas personas que podríamos imaginar que se trata de los robots o la inteligencia artificial, pero la realidad es otra. La realidad es que si vamos al centro que está en disputa, cuando hablamos de economía digital, claro, está internacional, veremos que todo es un sistema que va autorregulado y ensamblado para poder ejercer un denominado, como ellos lo llamaron en el artículo, capitalismo digital, donde lo que tenemos es una nueva materia prima, que son los datos que nosotros producimos cuando utilizamos los computadores y los celulares y demás recurso tecnológico que tengamos a la mano. Luego, estos mismos datos traducidos a través de algoritmos para poder predecir, digamos, nuestra conducta, anticiparla, ellos la pueden, digamos, dar o pueden influenciar a esos consumidores, los trabajadores o la ciudadanía en general. Es decir, en cualquiera de los lugares donde ejercemos nuestra ciudadanía,
y desarrollamos nuestra vida, hay un algoritmo que ha tomado los datos y está prediciendo de alguna manera nuestra conducta para poder influenciarla. Esto ya ocurre todos los días. Hemos naturalizado hasta tal punto la tecnología y los desarrollos tecnológicos que ya no somos conscientes de que esto realmente ocurre. O sea, basándonos en la ejemplificación del artículo que nos da Sofía Escacerra, se ha vuelto normal buscar en Google y asumir que la forma como los resultados nos aparecen es la manera en que estos resultados deben estar. Pero nunca nos preguntamos si estos resultados son productos de si alguien pagó por ello o si realmente Google nos da este resultado para nuestro, digamos, beneficio. Y lo cual yo dudo. Y de este mismo algoritmo de búsqueda con ánimo de lucro y no beneficio al usuario, se producen millones de dólares a las empresas de tecnología. Por eso es que, de hecho, se llama economía digital y su arquitectura está basada en la idea de los datos como materia prima y los algoritmos como una nueva forma de plusvalor, el captar el valor económico y obtener una renta extraordinaria a través de los algoritmos productivos. Y es que cuando se habla de esto, siempre se nos llegan a la cabeza estas potencias como Estados Unidos, con las corporaciones digitales de Silicon Valley, China y hasta la misma Unión Europea. Ahora, los artículos trabajados nos exponen que uno de los principales causantes de, digamos, este colonialismo es el Tratado de Libre Comercio, donde los mismos dan pie, digamos, a la recolección de datos sin una notable regulación y donde la total libertad a que bueno, a la total libertad que esto les da, no solo para extraer nuestros datos personales, sino también los datos de naciones, son extraídos por un sistema de comercio libre sin una correcta auditoría. Es importante no, digamos, firmar estos acuerdos de libre comercio en los que se busca negociar a instancias de estos países. Digamos, pero para poder conservar la soberanía de las naciones vulnerables a este sistema de comercio y poder, digamos, poner normas estrictas al respecto y hacer que el procesamiento de los datos quede y no salga de los países originarios. Hay que hacer algo con esto. Muchos entonces me preguntarán, ¿cómo afecta este sistema, el comercio a los ciudadanos del común de los países vulnerables a la profanación de datos? Lo que yo diría, o lo que pasaría, es que sería esa misma vieja historia del colonialismo que se estaría volviendo como a repetir, pero esta vez, claro está, en el plano de los datos. La pregunta más bien central sería, ¿qué tan visible es esto para la población en general? Tal como lo dice la metáfora del artículo de Sofía Escacerra, cuando se llevan el oro o cuando se llevan el acero o cuando se llevan la pesca, uno ve el barco que se las ha llevado, pero los datos son palpables, no los vemos y aparecen y parece que, digamos, hasta hemos naturalizado que se los lleven, ya no nos importa. Y cuando el tema es tratado con las demás personas, la gran mayoría ni siquiera es consciente hasta qué punto estos acuerdos de libre comercio afectan a la vida cotidiana de la gente. También podemos empezar a soñar, o bueno, podemos empezar a soñar con un Estado soberano, con la justicia social, con tener economía distinta, y a lo que nos dicta que las reglas de juego son neoliberales y que, como decía en el artículo, que el leviatán tecnológico nos va a imponer normas de juego sobre nuestras economías. Finalmente, me gustaría hacer énfasis de la narrativa de este sistema de comercio que genera la degradación de lo público y la valorización de lo privado. Esto también tiene que decirse y está en todos los campos. La educación, la salud, nos hacen creer que lo bueno es lo privado y lo público es lo burocrático o lo lento que no funciona. Entonces me parece muy importante concientizar a la gente de este tema porque está generando una economía digital supranacional. Y cuando queremos, digamos, y cuando querramos
hacer algo, será demasiado tarde, si no es que ya es demasiado tarde, por el poder que tienen ahora las compañías tecnológicas. Es impresionante realmente. Entonces, para concluir, me preguntaría yo, o podría yo preguntarme, ¿qué opciones podría dar en cierta manera para regular estas profanaciones de nuestros datos tanto personales como de nuestros mismos países? Primero, basándome, claro está, en los artículos, primero sería no firmar acuerdos de libre comercio que tengan como objetivo hacer ánimo de lucro con estos datos del país, de un país, perdón. Segundo, la unión y la alianza de los pueblos y la concientización de todos los países en contra de este sistema económico digital. Y tercero, empezar a entender el ciberactivismo como una forma de protesta social que transcienda fronteras para poder hermanarnos y armar lazos que nos puedan llevar a nuevas formas de resistencia en la región, de toda esta dependencia que hemos tenido a estos productos tecnológicos y poder pensar en otras alternativas. Tal como lo decía Renata Silva en su artículo Resistir al colonialismo digital, no necesitamos resistir al colonialismo, necesitamos terminarlo. Necesitamos una reforma regulatoria acelerada en el espíritu de la legislación antimonopolio. Necesitamos contener la expansión de la gran tecnología y su capacidad para extraer datos de las personas en términos abusivos. Necesitamos reinventar nuestra relación respecto del conocimiento abierto a los datos como bienes públicos. Y también necesitamos innovar con plataformas colaborativas financiadas con fondos públicos que permitan utilizar la inteligencia artificial para un bien común, sencillamente. Esto no es un trabajo solamente de los, digamos, movimientos, solamente para los movimientos de base, por decirlo de alguna manera. Para terminar con el colonialismo digital necesitamos gobiernos, municipalidades, regiones, cooperativas, formas colectivas de innovación y colaboración social. Necesitamos que todos sepan que esto realmente es un riesgo para que podamos recuperar nuestra infraestructura pública y construir nuestras propias plataformas sostenibles para un futuro. Eso sería todo. Muchas gracias.